Dalia llega a ser una compañera, una perra de asistencia emocional. Desde este proceso empieza no a ser solo una mascota, sino que empieza a ser una guía, un refugio. Los animales no humanos también tienen emocionalidad. El 70% de los animales que llegan al final de su vida no quieren ser asistidos, fíjate. Que es bastante. Se ve en la tele y se la pasa. Creo que Dalia ha estado en cada uno de los eventos que nos hemos juntado. Sí, de todas maneras. Es que cuando uno encuentra la emoción, el animal te explique por qué está esa emoción ahí. Instituto Profesional AIEP, sede San Antonio, presenta El Salón, el podcast donde surgen conversaciones premium. El Salón, bienvenidos, soy Vicky Guerra. Bueno, yo Farcobal. Katia Ríos. Katia, salud. Gracias. Bienvenidos a este capítulo especial, buenas noches. Y somos cuatro, Somos cuatro, siempre somos tres, pero en esta oportunidad somos cuatro, por ahí la van a ver, porque nos acompaña Dalia, por ahí anda impresionando, pero ya la vamos a entrevistar, ahí viene. Estamos súper acompañados por Dalia, esta pequeña, que va a ser el centro de nuestra conversación, porque de verdad que para mí es un honor recibirlos. Porque tú nos vas, Manuel, a ayudar a comprender esta relación amo con la mascota. No solamente es seguridad, sino que es una compañía emocional. Y Katia, tú eres enfermera de profesión, pero te estás dedicando al acompañamiento, a la asesoría y además de poder entender la emocionalidad justamente de las mascotas. En realidad, para que sea un poco más común, no tan complicado y menos tecnicismo, Katia entiende de alguna manera la emoción de los animales y ayuda justamente a complementar esta unión que hay entre amo y la mascota. Y aquí tenemos el resultado empírico. No se conocen, se conocieron acá en el salón, por lo tanto eso también nos da un respaldo de que te hemos sorprendido. Sí, te hemos sorprendido con esta asesoría, con esta disciplina que es asesorar el entendimiento hacia los animales y cómo también poder potenciar esta relación tan bonita. Bienvenidos de nuevamente. Y voy a empezar contigo, Katia, porque yo creo que no sé si es muy común conocer terapeutas holísticas de animales. Cuéntanos un poco cómo pasa este proceso de ser enfermera a dedicarte al mundo de los animales. A ver, esto parte hace aproximadamente unos 15 años aproximadamente, en donde por estudios que estaba haciendo yo de medicina integrativa, puntualmente en España, me empecé a dar cuenta que incluso dentro de los hospitales ya se hablaba del tema, lo que ahora se está viendo más acá, el acompañamiento, por ejemplo, de los pacientes con los animales. Ellos ya lo tenían súper integrado y era parte de, digamos, del plan de salud que se le entregaba a los pacientes. O sea, podía venir en ese entonces los animales a visitar a los pacientes y era parte de. Y dentro de eso nos empezamos a dar cuenta junto con las personas que estábamos ahí de que algunos de esos animales se agotaban muchísimo emocionalmente. Estaban todo el día dentro del hospital, acompañaban a distintos pacientes y se empezaban a agotar. Y me acuerdo que en esa oportunidad me llamó mucho la atención eso. Y llegué acá con esa duda, me acuerdo de haberlo conversado con mi hermana, que es psicóloga ella, y me decía, bueno, efectivamente, así como nosotros somos animales humanos, los animales no humanos también tienen emocionalidad. Y empecé a ver qué formas podíamos ver de poder estudiarlo. Finalmente también di con esos mismos estudios de vuelta en España para poder entender un poco la emocionalidad. Y hay una maestría que se da allá que se llama maestría entre especies. Es una maestría entre 2 a 3 años y lo que se hace es precisamente mezclar parte de la parte etológica, la parte conductual de los animales, pero parte de la emocionalidad. Incluso parte de esa formación es de la comunicación animal. Esto quiere decir que dentro de la formación uno permite comunicarse con el animal, con la venia del animal y la venia del tutor, para ver, por ejemplo, qué partes de su emocionalidad, en este caso, o dolencia física pueden estar ocurriendo. ¿Cómo está Dalia?
Sí. Acalorá, acalorá. Así que, y el recorrido ha sido bien bonito. No ha sido fácil cuando tú hablas generalmente, y aunque uno no lo crea, sí está empezando a pegar, y eso es muy bonito, que muchos veterinarios de a poquito se han ido sumando también a esta línea. Porque ellos también son harto más clásicos, de la misma línea que yo venía de la medicina bien alopática, y se han empezado a sumar también, a comprender que más allá que la medicación que uno le puede entregar, que el examen físico que uno le puede entregar, hay una historia detrás de los animales que llegan, ya sea por primera vez o dentro de la vida, sobre todo cuando llevan muchos años con nosotros, que es vinculante al tutor en este caso. Entonces, esa conexión es la que a través de estos años he podido empezar digamos, de alguna forma, a ahondar. Perfecto, ya vamos a profundizar porque queremos también aprender y aprovechar también tus estudios y esto que nosotros tuvimos una reunión de pauta, de producción anteriormente, me llamaba la atención que dentro de esta disciplina hay personas que se especializan en, justamente me decías tú, a comprender lo que está sintiendo, lo que quiere expresar el animal. Manuel, hemos estado en otras oportunidades compartiendo, tú eres abogado y también artista, así que la sensibilidad ahí está a flor de piel. Y preséntanos a Dalia, cómo llega a tu vida y qué rol cumple en tu vida. Sí, Dalia es mi compañera de vida hace ya 7 años. Cumple años en julio, así que tiene 2 años y un par de meses, 2-3 meses. Dalia llega en un momento muy complicado de este camino vital. Dalia llega a ser una compañera, una perra de asistencia emocional. Desde este proceso empieza no a ser solo una mascota, sino que empieza a ser una guía, un refugio y también un hogar y una familia. Dalia llega con otro impulso emocional, no el impulso a veces que normalmente nos motiva a tener una mascota, que es compañía o algo más. Y ahí empezamos con Dalia a trabajar juntos. Dalia me acompañó en un proceso personal, en un proceso de salud mental, mucho tiempo, y luego empezamos a generar el desapego y también una independencia mayor entre ambos, porque estábamos mucho mejor. Y ahora ya somos totalmente compañeros y pasamos todo nuestro día juntos y prácticamente hasta trabajamos juntos. Yo digo que... sí, es tu asistente, porque tú vas a los tribunales contigo. Ella es la directora jurídica del estudio jurídico, así que... Pero ¿cómo esto? Además hay que pedir permiso y ella te acompaña. Tú me comentaste una vez en los tribunales. Claro, hoy es muy distinto porque hoy día casi toda la audiencia la sigo haciendo por Zoom. Entonces Dalia está en mis pies o está al lado y directamente ahí el magistrado no me puede decir porque hay un perro en el Zoom. Ahora a los tribunales no nos toca ir a una audiencia presencial hace bastantes meses. Pero han ido. Hemos ido. Al comienzo, cuando yo voy a dar mi examen de grado, por ejemplo, lo que tuvimos que hacer fue pedir una autorización especial de que iba a entrar un perro. Ya, ¿y se portó? Un 7. Dalia en general se porta así, ahora está... Oye, ojalá me hubiese soplado, porque habían preguntas que uno se pone muy nervioso. Dalia, la 3. ¿Cómo es este proceso? Porque te dice, ella llegó especialmente como una compañía asistencial de salud mental, o esto se da en el camino, porque debe tener alguna característica la mascota. ¿Tú la elegiste para eso o en el camino se convirtió en tu asistente, en tu compañía emocional? Fue una mezcla de ambas. Primero, sabía que yo necesitaba ciertas características en mi vida, por lo cual de inmediato había ciertas razas que no podían serlo, porque tenían mucha energía, porque tenían un porte muy pequeño. ¿Ella qué raza es? Ella es un boyero de Bernas, o boyero de Hermes. Entonces yo sabía, por ejemplo, un primer criterio, cuando estábamos recién hablándolo con el equipo médico, de que no podía ser un perro pequeño. Porque yo era muy distraído. Entonces un perro pequeño normalmente no los veía y mi estilo de vida era con otros animales o eran espacios muy grandes. Entonces ahí empieza la primera discriminación. Necesitamos un perro de tamaño grande. Y empezamos a ver entre distintas razas. Y ahí empezaron criterios como cuánto era la capacidad de aprendizaje rápido, qué había disponible. Empezamos a ver opciones de adopción también de distintas mascotas. Y fuimos específicamente a un criadero donde yo quise traerme todos porque los encontraba preciosos. Pero cuando fui al segundo, hubo un perrito que se me acercó. Y era Dalia. Y yo lo miré. Te eligió. Sí. Y yo miré un montón de cachorritos y yo miré a este perrito sin saber que era hembra en ese momento, que se me acerca y empieza a darme besos y yo estaba muy reacio porque no estaba tan seguro de esta aventura y esta travesía que íbamos a atravesar. ¿Y tú antes habías tenido mascotas? Yo antes había tenido una Biggers, Kiara. Y Kiara tenía mucha energía y era muy astuta, muy inteligente.
Y ahí me elige y yo digo, ay, parece que ella es. Y el Señor me dice, qué bueno, porque es la única disponible. Entonces, yo dije, bueno, por algo pasan las el cosas. match. Hicimos match. Hicieron match. Ella me elige a mí como su compañero y ahí empezó nuestro camino y nuestra aventura. Y luego los años nos vinimos a vivir acá, a San Antonio. Perfecto. Juntos. Qué lindo, viven juntos. Cuando escuchamos el relato de Manuel, ¿qué podríamos ir ya aprendiendo? O sea, efectivamente Dalia lo eligió. Ya podríamos ir hablando precisamente de que esta afinidad es frecuencial. Efectivamente hay una frecuencia que entablamos, ¿cierto? Los animales, todos los 4 que estamos acá somos animales, entablamos una frecuencia en la que uno, digamos, en el cotidiano dice, no sé por qué, pero me cae bien. O no sé por qué, pero como que te rechazo. Esto es absolutamente, además, medible. De los años 70 se ha hablado de que las emociones, además, tienen una frecuencia. Uno no habla de malas o buenas, uno habla de frecuencias más altas o frecuencias más bajas. En las frecuencias más altas está la empatía, la compasión, la paz, y en las frecuencias más bajas, por ejemplo, estaría la culpa, el miedo, la vergüenza. En general, los animales no humanos habitualmente se mueven en frecuencias más altas. Y es súper lindo porque el campo electromagnético del corazón, que también es medible, es capaz de abarcar un perímetro que cuando uno está, sobre todo con perros o con gatos, se intersectan y se comunican súper rápido. Entonces eso que hicieron entre ustedes, entre Dalia, algo encontró en tu frecuencia que dijo, este es para mí. Entonces la elección es él. Aquí en esta frecuencia me hay. Así que efectivamente sí, pues hay harto de eso, de esa elección, pero que es una elección que no es de la cabeza, es desde el sentir. Frecuencialmente, efectivamente hicieron match. Así La que vibra. sí, Tú, absolutamente. al mismo nivel. Claro. Katia, y me gustaría que la comunidad y nosotros fuéramos aprendiendo de esta disciplina, que me encanta saber que hay veterinarios y otros especialistas que se están interesando, porque como tú, Manuel, hay muchas personas, sobre todo adultos mayores, que se sienten muy, muy acompañados por sus mascotas, sean perros, gatos, aves, etcétera. De hecho, aprovecho de nombrarle y mandar muchos cariños a nuestro colaborador, Mi Mascotería, que lo pueden encontrar Instagram, Mi Mascotería RF, y también del mismo nombre en Facebook, que se encuentra en Avenida El Molo 180. La dirección anterior que habíamos entregado era su local, pero ellos hace poco que se cambiaron, están bastante amplios para poder recibir a sus clientes. Están en el 180 en Avenida El Molo, local 3. ¿Y por qué me recuerdo justamente en este momento de ellos? Porque ellos venden, por ejemplo, aves. Y una de las aves, no me acuerdo el nombre técnico de la ave, pero hay una ave que la están comprando mucho para los niños con TEA. Porque es una ave muy amorosa, que le das alimento, está libre en la casa y tiene una conexión con los niños con esta condición TEA, y que efectivamente les favorece en sentirse acompañados, se entienden. Y esta misma ave también se la están llevando muchos adultos mayores. Por lo tanto, siento y coincido con ustedes que nuestras mascotas son nuestra fiel compañía, nos entienden. Como lleguemos a nuestro hogar, ellos están ahí para esperarnos. Pero también se estresan, también ellos tienen emoción y necesitan también botar esta energía. ¿De qué manera la van demostrando? Hay aspectos que uno puede hacer desde la observación, ¿cierto? Hay algunos, y esto yo lo explicaba el otro día a una de las chiquillas con las que hacíamos un taller. Cuando tú llegas a tu casa y has tenido un día, pero como el forro, muy estresado, entonces tú abres la puerta de la casa, no has dicho nada. Tú entras, con tu vidrio, con todo lo que sé yo, y tu perro, ya que estaba así, bajó ya un poquito, ya algo sabe qué pasó. Tú no has dicho nada, no has hecho ninguna referencia, nada, pero él ya percibió, desde antes que tú llegaras, por lo demás, que algo había pasado en ti. En esta frecuencia en general que yo te comentaba de cómo nosotros transmitimos, y este campo electromagnético que también nosotros transmitimos, los animales que son capaces de ver cosas que nosotros con nuestros ojos materiales habitualmente no somos capaces de ver, ya lo perciben. ¿Y qué es lo que ocurre? Habitualmente hay algo que se puede sonar un poco particular, quizás está medio mágico, pero también tiene su base bien científica, y es que lo que ellos hacen habitualmente es que cuando te ven con esta vibración más baja, dicen, ok, yo apaño acá.
Entonces lo que hacen en este campo donde se intersectan, es decir, yo parte de eso te ayudo a apoyarte, por lo tanto te van a hacer más gracia, te van a hacer más chiste de lo que te van a tratar de subir de alguna forma tu frecuencia vibracional para ubicarte en una mejor posición que te genere más salud, por así decirlo. Eso implica que muchas veces algunos de ellos, en un acto voluntario, por supuesto, en un corto plazo no les pase nada. Pero ¿qué pasa con animales, por ejemplo, cuando llevan muchos años sometidos en maltrato, en lugares donde están muy estresados, adultos mayores que están muy angustiados? Ese diario vivir los va agotando y termina muchas veces generando, por ejemplo, tumores en riñones, algunas masas somatizan. Y ahí es cuando se habla de la somatización. No es instantánea, no es de una semana para otra ni de un año para otro, generalmente es a largo plazo. Entonces, hay un aforismo que se habla en bioenergética animal, y es que la mejor forma de ayudar a nuestros animales es ayudarnos a nosotros mismos primero. Y esa conciencia de decir, ok, ¿cómo me dispongo a acercarme hoy día a mi compañero animal? ¿Cómo me dispongo en la casa? Ok, me voy a ayudar a mí misma, voy a respirar un segundo antes de llegar, perfecto, y luego me relaciono con. Y sobre todo con los gatos, que son mucho más perceptivos. Cuando uno ve un gato y uno lo ve que anda con la pluma parada, el gato no se va a acercar de entrada, de frente. Pero si uno está más relajado, claro, va a haber un acercamiento muy natural, en fin. Entonces, que ellos son muy buenos espejos en ese sentido. Los perritos tienen otro comportamiento generalmente, son mucho más dóciles en ese aspecto. Entonces, ahí quizás estaría la clave, que la mejor forma de ayudarlos precisamente es entrar en este estado de coherencia. No le habla ahora, se ha hablado mucho de coherencia cardíaca, pero la coherencia finalmente es como yo conecto mis pensamientos, mi sentir o lo que yo voy haciendo de la manera más armónica para mi salud. Y esa conciencia no es fácil sostenerla. Uno la puede tener en un momento, pero de repente pasaste una rabia porque te llamó alguien y saliste de eso. Bueno, volvemos. Es un ejercicio diario finalmente que uno hace en comunidad con nuestros animales. Perfecto. Manuel, antes de hacerte la pregunta que tenía pensada, a escuchar atentamente a Katia, ¿qué recuerdos te trae, por ejemplo, en tus estados de ánimo? ¿Cómo se comporta Dalia? Sí, Dalia es súper preocupada en general. Dalia tiene este comportamiento sobre todo en audiencias cuando son un poco más complicadas, como audiencias de cuidado personal, audiencia de familia principalmente. Ella está atenta. Ella está muy atenta. De hecho, me ha pasado que ha sido un puente para conectar también con clientes dentro del estudio jurídico. Como ven con Dalia, normalmente los niños están más relajados. Y eso también permite que muchas veces sus padres estén más relajados y estén más cómodos. Y con eso tener información obviamente que es mucho más valiosa o que tengo que llevar de alguna forma, que en un estado obviamente de tranquilidad pueden soltarla. Me surgen muchas dudas con lo que me menciona y perdona ahí por cambiar un poquito el ritmo, pero recuerdo los lutos que por ejemplo pasé y cómo Dalia también estuvo acompañándome dentro de esos lutos. Y si para uno el luto es tan cíclico y es tan difícil de lidiar, me imagino cómo debe ser para ellos, que no tienen al fin y al cabo la posibilidad de hablar y expresar sus emociones como nosotros lo hacemos con un terapeuta. Vamos a hablar eso porque es muy, muy importante. Pero insisto que yo quiero saber cómo es el comportamiento de ella según tus estados de ánimo. Por ejemplo, cuando tú has tenido un día súper estresado, pesado, audiencia, o una persona te atendió mal, no sé, hay días y días, ya que tú puedes venir súper bueno con la buena vibra, pero no falta, bueno, ahí tienes la opción uno si engancha o no. Pero hay días que tú llegas cansado, por último. ¿Cómo se comporta ella? Dalia generalmente no se abalanza contra mí cuando llego. Ya, yo llego a la casa, ella mantiene su espacio, yo mantengo mi espacio, nos saludamos y luego viene el regaloneo máximo. Ya. Entonces, Tienen tenemos esa dinámica generalmente cuando llego a casa. Pero cuando ha sido un buen día, eso se ve muy intensificado. Entonces ella quiere estar conmigo, nos regaloneamos y súper bien. Pero cuando ha sido un mal día, generalmente yo termino de trabajar, preparo todo para acostarme. Y ahí ella de inmediato sabe que fue un mal día porque no cené, no hice los llamados correspondientes de noche, me fui a acostar. Y ella se pone al lado de la cama, intenta levantarme, trae cosas, intenta llamar la atención. Entonces, o sea, reconoce tus códigos. Sí, y los tiene súper asimilados. Y también me pasa porque la carrera, específicamente las carreras legales, llevan mucha carga emocional, igual que las carreras de la salud. Cuando ha sido un día complejo o yo estoy muy frustrado por algún resultado, normalmente ella se pone y se intersecta ante otra cosa. Por ejemplo, si me ve muy frustrado con el computador, ella se me pone en esta altura
Ya. y el computador está allá. O al revés, cuando estoy muy estresado y voy a caminar con ella a la playa y te acercas tú y ella sabe que yo no quiero estar manteniendo una relación contigo de cordialidad, ella se cruza y no te deja Ya. conectar conmigo. Es tu escudo. Es como un escudo. Y eso es una relación, una complicidad muy linda que hemos ido generando. Y indirectamente ella me dice, ya es hora de partir, no sigas hablando, si no estás cómodo. Ahora, Manuel, para tener una mascota, pero con este rol emocional, ¿se entrena? Sí, pasan por un entrenamiento. Primero, acá hay un trabajo con el psiquiatra y hay un nivel de etólogos hoy en Chile que es impresionante, donde estudian no solamente los comportamientos. Y esto siempre me hace remitirme a los principales etólogos animales, por ejemplo, Jim Goodall, que hace muy poquito falleció, que cómo estudia la emoción en los primates. Ellos van preparando, al igual que un perro lazarillo, un perro de asistencia emocional, que es un perro que generalmente te tiene no solo distraído, sino que te tiene enfocado en ti y te tiene en un plano en el cual tú puedes estar más tranquilo. Por ejemplo, antes de ciertas crisis, Dalia las descubre antes que yo. Entonces eso me ha ayudado mucho más a calmarme, a lidiar con la crisis de una forma distinta, que hoy, gracias a Dios, no son comunes, no son periódicas como eran en su momento, pero eso me hacía dirigirme rápidamente al botiquín de primeros auxilios psicológicos, como yo le decía con mi terapeuta en ese tiempo, y buscar qué solución vamos a aplicar para. Por ejemplo, en mi caso en particular, las texturas son un tema. Entonces, ¿qué textura necesitamos para lidiar con esta emoción? ¿Cómo yo me di cuenta que se venía esto? Porque Dalia actuó antes que yo. Dalia me hizo ver, hey, se viene esto, vamos a recurrir a. O por ejemplo, estoy muy mal en la calle y ella empieza rápidamente a aislarte y a ponerte a un lado de la vereda. Y es como, wow, ¿por qué está haciendo esto? Porque tú no te sientas cómodo. Ya. Entonces, entre ella me va leyendo a mí, yo la voy leyendo a ella y va haciendo una conversación. Dalia, y eso debo reconocer que no es tan responsable, no usa collar o arnés más que obviamente los de protección en un paseo de la playa, en el auto, etc. Pero siempre está libre y camina hacia mi lado. Entonces ella tiene un espectro de movimiento mucho más amplio. Y cuando vamos, no sé, paseando y viene una persona, se cruza, se sienta o me hace cambiar de dirección. Esos son elementos súper mágicos, por así decirlo, para encontrar una palabra dentro de este mundo. Y cuando Que hace anda la diferencia. contigo en la vía pública y vienen otros perros, ella ¿cómo reacciona? Porque hay perros que, ella a lo mejor puede ser súper tranquila, pero hay perros que van y la que quieren conversar con ella y le dicen, no, estoy ocupada. Dalia es lo más diva que hay y los ignora. Ya. Dalia va solo conmigo, Dalia ignora a todo el mundo, excepto que te quiera mucho o quiera mucho a tu mascota o al perro que viene. Y es distinto el espectro, porque si estamos caminando, porque yo estoy preparando, no sé, una audiencia en mi cabeza, ella va con otra disposición a cuando vamos caminando a la plaza para que ella juegue con otros perros. No sé ahí, y creo que ahí tú puedes complementarnos y ayudarme un poco más, pero ellos también van sintiendo esa emoción. Entonces, cuando estoy predispuesto a ir al parque para que ella juegue, mientras yo leo un libro o hago algo, ella va con otra energía al parque. Claro, va con otra motivación. Sí. Sabe que es su momento. Tal cual. Qué interesante, por eso que lo junté. Po. Sí. Sí, Pero nos mira, fue al qué azar. interesante lo que dice Manuel, porque hay un biólogo de la Universidad de Cambridge, el Rupert Sheldrake. Tiene unos libros preciosos que se los súper recomiendo, Ya. sobre todo el que dice de perros que saben que sus amos vuelven a casa. Es maravilloso. Y un tipo súper sesudo, muy estudiado, en fin, y él habla de la telepatía entre precisamente cuidador y perros. Cómo los animales saben de que su cuidador viene en camino 15, 20 minutos antes, Sí, se paran en la puerta. escuchan el sonido de los autos, del motor, lo reconocen. Y ojo que van cambiando vía de movilización, horario de llegada, y ellos saben perfectamente en qué momento va a llegar. Y eso trasciende el espacio, todo, ellos saben, ellos comunican. Y él describe muy bonito y con harta evidencia de que existe la telepatía efectivamente y que es mucho más fuerte entre cuidador y animal, sobre todo cuando hay un vínculo mayor en los años, digamos. Entre más años hay, más fuerte, es una cuerdita que se va engrosando con los años respecto a ese vínculo. Es más potente la comunicación telepática. Entonces me cuadra perfecto en esto de que te empiezas a sentir incómodo y va adelante Dalia. La voy a bañar y no le gusta bañar. Arrancó antes que tú siquiera abrieras la ducha. Porque Sí, claramente lo Dalia. sabe. Qué terrible. Claro. Nosotros tenemos en la casa estas toallitas húmedas Ya. para los gatos. Po.
Oye, pero yo voy a buscarla, pum, desaparece. Claro. Y si me ven, ya no tengo que ir a hacer toda una magia para que vuelvan. Claro, ellos leen muy bien la intención y la saben atención. súper bien. Porque tú le puedes decir, vamos a pasear, y tú estás súper claro en el interior de que estás prendiendo la ducha porque lo vas a bañar, salió arrancando. Aunque tú Sí. le hayas dicho, porque ellos leen esa discordancia entre la intención y la atención. No podemos engañarlo. Claro. Tomo un recorrido, yo soy súper rutinario con los recorridos, por ejemplo, y tomo un recorrido para ir a la playa y para ir al parque, que es el mismo, pero también para ir al veterinario. Y a ese veterinario vamos específicamente al baño. Y yo normalmente la subo al auto y yo solo abro la puerta, ella se sube solita al auto, me deja ponerle su arnés, le pongo el cinturón de seguridad, todo perfecto. Pero cuando vamos específicamente al baño, ella no se quiere subir al auto. Y yo digo No como... sabe, te ni lee. siquiera- sí, yo digo, no puedo leer el correo, no puedo leer el WhatsApp que yo mandé diciendo necesito una hora para baño. Pero ella lo tiene más que claro. O llegamos allá, le abro la puerta para bajarse y me mira diciendo, ay, Ay, mira, me está acordando. no cuente ese detalle. Claro, no me Muy vergüenza. íntimo, muy íntimo. Sí, no me quiero bajar, Me estoy dice. acostumbrada, me estoy dejando vergüenza, te estoy diciendo. Perdón. Mira, ahí está la telepatía, pero más que demostrar. Mira, sea amoroso. Bueno, hay un presidente, no me recuerdo si era el primer ministro de Irlanda, que tiene 2 perritos polleros también. Exactamente. Y muestra también esta conexión que él tiene como mandatario con sus mascotas. Y en eventos oficiales son presentes sus mascotas y van ahí generando algo muy específico. Al fin y al cabo van siendo compañeros de vida. Y hay otro tema más que me gustaría mencionar, que junto con Dalia hemos vivido 2 duelos importantes. Ok, vamos a ir ahora a eso. Y es sorprendente también cómo van extrañando a las personas que van partiendo por una u otra razón. Y van tomando acciones y ahí me gustaría abrir como Sí. esa puerta también. Sí, de hecho lo habíamos conversado y te dije, no puedo perder la oportunidad de que en nuestro encuentro acá en el salón conversemos sobre el duelo. De 2 duelos vamos a hablar. Del duelo que sufren ellos, a cómo es el proceso de despedir al amo, porque a veces el amo se va al hospital y no vuelve y él no sabe o ella no sabe. Entonces, ¿cómo ir trabajando el futuro duelo si su amo o su ama está enferma? Y después también el duelo para nosotros, para los amos de nuestras mascotas. Por ahí dicen, y yo creo que todos los perritos y las mascotas se van al cielo y que su alma nos Y acompañe. te voy a asegurar que sí es. Yo te voy a contar por Ya, qué. súper. Bueno, vamos a partir. Ay, me encanta que me cacha el nivel de conexión de esta mesa, porque tú mencionaste a la Jane Goodall, y yo te voy a mencionar a la Rebeca Tencio, que es la mano derecha de la Jane Goodall. Bueno, la Rebeca Tencio, que también ha estudiado mucho primates en general, ella habla de cómo los primates, que además conductualmente ellos mismos dicen son demasiado parecidos al humano. Entonces ella habla de, por ejemplo, cuando una chimpancé pierde a su guagua, fallece su cría, como en su dolor, por supuesto, lo que ella hace es tomar a esa cría y todos los chimpancés que están alrededor la huelen y se quedan con ella acompañándola en este luto del primer, segundo, tercer día. Con los días se van alejando, pero esta chimpancé pasa semanas y a veces meses con la cría dando vuelta. Nadie se la quita, nadie le disputa el espacio, respeto. Creo que eso es una palabra que representa mucho al mundo animal de cómo viven los duelos, en particular cada animal. Entonces, cuando ella siente que ya no es necesario, lo deja y sigue con su vida. Y a su vez ella misma lo compara con un evento en donde ella, a otro chimpancé, donde había perdido una hija de casi 12 años, esta chimpancé que ya era mayor, y que la escuchaba gritar, ella decía, era mucho el dolor y se veía que era... Yo la mediqué, dijo. Un craso error en medicar a esta chimpancé, porque lo que hizo fue esta chimpancé redirigir esa energía de dolor en la comida. Y una chimpancé de peso y tamaño normal terminó obesa y no era capaz siquiera de subirse a los árboles para escapar de los predadores. Entonces, ella explicaba de que efectivamente en el mundo animal, primero, y así también lo comprueban otros, muy estudiados, digamos, en temas de conducta animal, de cómo primero se vive con mucha más naturalidad el duelo, no está este apego del sufrimiento, que es bien humano. En general los animales viven el dolor, pero no se apegan al sufrimiento, que eso sí es más de la especie humana.
y que no es fácil de procesar, y los animales además perciben muy bien eso. Por eso nos acompañan tanto bien, porque ellos entienden que sin ningún, jamás juzgando, pero ellos entienden que nosotros sí estamos más asociamos, digamos, quizás desde la mente o desde otros parámetros, que el dolor va asociado al sufrir. Entonces nos agarramos y nos hacemos muchas veces daño en este dolor que es necesario vivirlo. ¿Por qué ella hace esta comparación? ¿Por qué ella dice que es necesario vivir este dolor? A veces es necesario. Necesitamos como especie humana muchas veces acompañamiento, y por eso ellos son los mejores partners cuando estamos en algún proceso de duelo, y ni para el baño nos dejan ir. Entonces nos están acompañando en todo momento. Ahora, cuando uno los ve en general y pasan ellos, les toca que se va su cuidador directo, uno lo ve por ejemplo en los hospitales o lo ve en general en la vida cotidiana. ¿Pero ellos presienten que su amo se va a ir? Habitualmente sí, yo diría que en el 99,99 de los momentos ellos perciben cuándo se van a ir, en qué momento. Y esto porque también, además de que ellos son capaces de percibir en otras dimensiones, en otros planos, en otras frecuencias, que nosotros con nuestros ojos materiales no somos capaces de percibir, ellos sí, saben leer. Es tan así que hay descritos, incluso generalmente en las experiencias cercanas a la muerte, hay personas que antes de llegar a eso, cuando están en estos procesos que se les llama la mejoría de la muerte, que le llaman generalmente en los hospitales, y las personas te dicen, hoy los abuelitos generalmente, veo a mi mamá, veo a mis hermanos que ya han partido. Los animales, cuando están en esos procesos, y también hay documentación de eso, de cómo miran, dirigen la mirada hacia donde ellos dicen estar viendo a estos compañeros que van a acompañar su viaje en el trascender. Entonces, para ellos es mucho más natural, si bien incluso ellos pueden percibir que van a partir estando al lado, también lo van a percibir estando en su casa, pero no es el mismo proceso. Es como cuando uno dice, falleció mi familiar y no tengo el cuerpo. Yo necesito ese cuerpo como para terminar también este proceso de Ellos duelo. necesitan ver a su amo. Es parte de lo que de alguna forma les genera bienestar. Si uno habla del bienestar animal, compromete muchos aspectos. Y uno de esos es que si has creado un vínculo con un cuidador durante 10 años, 15 años, ha sido tu compañero de vida, parte de ello, de su salud emocional, es permitirle acompañar también a estar en esos momentos. Entonces, por eso es tan importante cuando ellos están, por ejemplo, en los velatorios, cuando ellos están en el proceso final de vida, incluso cuando algunos de ellos, y muchos, sobre todo los gringos, son muy buenos para llevarlos a los cementerios. Y ellos en un cementerio amplio saben perfectamente dónde está enterrado y van para allá. No es que lo haya llevado muchas veces. Hay muchos videos que se han Muchísimo. compartido en las redes sociales. ¿Para qué decir? La película esta famosa que el perrito está cuánto tiempo, cuántos años esperando que llegue su amo en la estación de tren. De hecho hay una estatua, y todo. ¿Cómo se llama? Hachiko. Hachiko. Y yo me acuerdo que una vez le dije, mamá, sentémonos a ver una película súper tierna. Terminábamos llorando porque nosotros decíamos, oye, como tenemos animales, decía, ¿cómo deben sufrir si no ven a su amo o su ama partir? Pero hay muchos reportes en las redes sociales de video de mascotas que están en las puertas de los hospitales esperando, esperando, esperando. Y la gente los cuida, les da alimentación, les da agua, y lo que pasa es que no se han dado cuenta a lo mejor que su amo falleció y ya salió de ahí, pero salió en otra condición. Entonces, me quedaba la duda, y si ellos saben si se fueron o no. Sobre todo con los perros, por eso cuando tú sales, antes de salir a la casa, es distinto, porque cuando tú llegas y sales y vas a comprar y no le avisas, a que cuando, ¿cierto? Que cuando tú vas, 5 minutos, no te preocupes. Entonces eso de que los perros no miden dimensionalidad va un poco más allá, va a la intención de decirle, tranquilo, yo voy a volver. Cuando eso no se cumple, generalmente son procesos que son de duelo, que son más difíciles a veces de abordar y más largos también de tratar. ¿Les da depresión? Hacen, no como desde entendido de la depresión humana, pero sí desde la pérdida. Yo creo que ellos viven la pérdida, el duelo, puntualmente, insisto, no el sufrimiento, pero el duelo de alguna otra manera. Extrañan, quieren sentir la esencia de la persona, en fin. Entonces, permitirles estar en esos procesos creo que es trascendental, tanto en los procesos de final de vida como en el mismo proceso de velorio y en fin. ¿Y cómo nosotros, quizá, ir superando el duelo de un animal? Hoy, para nosotros creo que, como te contaba, Es más complicado. mucho más complicado. Nosotros
en general generamos una posición en general que es muy natural del humano, que si queremos algo no queremos que se nos vaya porque es como lo máximo, o sea, ni siquiera te voy a poner en la posición de... No, voy a imaginarme a otro perrito. Pero sí es difícil para nosotros porque ese vínculo es difícil porque nosotros generalmente lo asociamos a la presencialidad. Pero ahí es donde te voy a mencionar una sola cosa de las experiencias cercanas a la muerte. Los gringos tienen una casuística cerca de 7.000, 8.000 casos que han reunido en los últimos 10 años. Los españoles tienen una muy parecida en el proyecto Luz. Hace 10 años se hablaba que las experiencias cercanas a la muerte, que es cuando tú falleces, te reanimas y vuelves. En esa vuelta, alguien toma nota y te dice, a ver, ¿qué vio? No todos, por supuesto, esto es voluntario, un acto de quien quiera comentar, porque muchos no. Durante casi 50 años se dijo alucinaciones. Eso, claramente, usted estaba con poco oxígeno en la cabeza, claramente, no, esto estamos, nada. Estamos mal. Estamos mal. Y resulta que recién, hace aproximadamente 10, 15 años, que se está comprobando y hay una casuística tan brutal que dice, por ejemplo, cuando van en estas experiencias y se van a estos espacios donde ya se encuentran un espacio de paz y todo, el 30%, que es una casuística muy importante, tanto para los españoles como para los norteamericanos, que son los que más tienen estos proyectos grandes, hablan de que ese era mi perro de infancia, me lo acabo de encontrar, me vino a buscar cuando yo estaba entrando, o este era mi compañero de todo. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Para los que sí pensamos en la vida, más allá de esta existencia, sí nos vamos a encontrar con ellos en el otro lado. O sea, y cada vez hay qué más lindo evidencia de eso. saberlo. Sí. Hay más Qué evidencia de lindo. eso. Creo que también es distinto cuando se pierden por otras cosas, por ejemplo, mudanzas, Claro, o uno se sí. independiza de los padres y los padres no han fallecido y el perro se va con uno al fin y al cabo. Sí. Creo que también ahí sería muy lindo escucharte, como qué pasa cuando Claro. la mascota extraña a otra persona. Dalia en particular utiliza el espacio que utilizaba esa persona. Mi mamá nos viene a visitar, por ejemplo, y cuando ella parte, generalmente Dalia se pone en el lugar del asiento donde usa mi mamá. Ah, Entonces, la extraña, y la empieza a extrañar. claro. O mi mamá tiene ciertas rutinas que yo creo a veces que uno no se da cuenta de su rutina interna y propia. Y Dalia empieza a replicar la rutina que hacía con esa persona. Por ejemplo, mi mamá fuma. Entonces, Dalia, cuando mi mamá viene y se va, Fuma. ella sale. No, pero ella sale al jardín. Mira. Yo la miro y digo, claro, la que sale en la mañana al jardín Es ella. es ella. Yo no salgo en la mañana al jardín. Entonces ahí digo, cuéntanos un poquito de eso, sería muy interesante escucharte. Los vínculos en general Qué linda. con los animales, lo encuentro precioso. Los vínculos que uno genera en general son más allá de la presencialidad. Y eso es lo lindo de cómo los animales perciben el entorno. Los comunicadores animales, que son profesionales dedicadas a... son una suerte de intérpretes. Las comunicadoras animales que ya trabajan en Chile, y hay varias ya en Chile formadas que ya llevan 15 años, incluso algunas de ellas, que se dedican a decir, ok, ¿qué le quieres preguntar? Perfecto. Y ella te hace como el translate en vivo de lo que le estás preguntando y lo que el animal te quiere transmitir. Comunicadoras profesionales, no hicieron un curso, llevan muchos años en esto. Bueno, ellas hablan y describen súper bien esto de que cómo los animales perciben el entorno de forma holística. Primero, porque hay, así como cuando pasa alguien con un perfume y deja una estela, de la misma forma, como muy bien describiste tú, queda una estela energética en el lugar de las personas que para ellos generan mayor vínculo. Y probablemente tu vínculo con tu mamá es fuerte, ella también lo percibe como algo amoroso, y eso para ella también es significativo. Y esa estela que queda en ese lugar, digamos que persiste más allá de la presencialidad y va a quedar en los lugares donde finalmente uno estuvo. Entonces no es raro que se sientan donde la mamá tejía, que vayan al baño o que vayan al patio, por ejemplo, donde ella va a fumar. Efectivamente es así que tienes toda la razón. Lo siento. Qué increíble. Positivo. No, yo me estoy imaginando cómo interpretar a mi animal. Voy a estudiar ese. Vamos a ir a eso, pero necesito hacer un alto porque quiero recomendar también, no sé si a ustedes les gusta leer, a ti sí te gusta leer, me imagino que tú también, porque todas estas cosas hay que leerlas mucho y aprender. Ustedes saben que a mí me encanta leer y tengo un lugar pero privilegiado porque además uno entra y es como un cuento mágico. Y estoy segura que tiene que haber también literatura dedicada
a mascotas, quizás cuentos. No sé si nos voy a preguntar si tienen, por ejemplo, este tipo de estudios o ir también aprendiendo de las terapias holísticas que nos relacionan con los animales. Pero sí estoy segura que tienen cuentos que tienen animales. Me refiero a librería Letras y Mareas, que está en Instagram, librería-letras y mareas. Está ubicado en Inmaculada Concepción, número 21, Yoyo San Antonio, que es nuestro colaborador. Y tiene una cantidad de libros increíbles y además también la posibilidad de tomarte un cafecito y leerte un libro. Y a veces también tienen actividades, lanzamiento de libros, charlas, realmente están inspirando un movimiento literario con cafecito, conocer a diferentes escritores, no solamente acá de la zona, sino que también invitados de otras regiones. Yo les quería compartir una experiencia, cuando hablabas del duelo me acordaba, yo lo relaciono con el amor y la libertad. Yo tuve una gata por muchos años, pero que era mi brazo derecho. Estudiaba conmigo, cocinaba conmigo, se duchaba conmigo, una hermosura. Y se enfermó, lamentablemente, algunos alimentos. Yo le compraba como el mejor alimento y al final el veterinario me dijo, hay tipos de alimentos que producen, y ella me lo explicaba muy bien, adicción, realmente, porque son muy ricos para ellos, pero les hace mal. Y se enfermó los riñones, que es una típica enfermedad a los gatitos. Bueno, yo pasé noches enteras vigilándola con suero, porque ya no daba más. Y no daba más. La veterinaria le iba a ver y me dijo, ¿sabes qué? Háblale, por favor, porque ella no se va porque te ama mucho, no te quiere dejar sola. Y yo, de verdad, me dijo, tienes que hacer algo con ella para que ella necesita irse tranquila y saber que tú vas a estar bien. Porque de verdad, me decía, desde el punto de vista mío, como profesional en el área, ya hemos hecho de todo, pero ella no se va por un asunto de que ella quiere escuchar que tú le digas, gracias, estoy bien. Y lo hice. La tomé, la pasé por toda la casa, le di los agradecimientos, que le quería mucho, que había sido una compañera intensa al lado mío, y dio un suspiro y se fue. Necesitaba escucharme, y yo creo que eso también nos enseña a nosotros que hay que también soltar, que el amor es libertad. Fue mi minuto espiritual. Pero de verdad que ahí comprendí qué tan importante es también dar el espacio a nosotros, despedir a los animales, y qué tan fuerte es también, a veces, en este caso no fue así porque ella estaba asistida, pero cuando uno tiene que recurrir, y creo que es súper doloroso, y eso lo quiero, para allá voy, el tema de que cuando te dicen hay que dormirlo. ¿Qué pasa ahí con ellos, en la emocionalidad, tú que manejas este tema y que también te relacionas con especialistas que interpretan justamente a los animales? ¿Qué pasa eso? Porque uno a veces se puede quedar con una culpabilidad eterna, pero también tiene que respetar que ellos están sufriendo también. Claro que sí. ¿Qué pasa ahí? Cuando uno pregunta a la conciencia del animal, yo te diría que, a ver, de los 15 años, voy a tirar una estadística, el 70% de los animales que llegan al final de su vida no quieren ser asistidos, fíjate, que es bastante. Y efectivamente hay un 30% que dice, en realidad yo no puedo, yo esto se lo cuento como que fueran personas, pero en el fondo traduciéndole la emocionalidad animal. Pero hay un 30% que dicen, en realidad estoy con mucho dolor y sí necesito asistencia, y uno lo que hace es explicarle las condiciones en que se va a estar y todo. La mayoría de los animales, parte de su elección de vida, así como han elegido por frecuencia, ¿cierto?, a algunas personas que las han acompañado durante su vida, quieren vivir en ese espacio, y su final de vida es distinto generalmente como lo perciben ellos que con los humanos. Lo perciben con mucha más naturalidad, es como, ok, viene este otro paso. Para ellos es como una puerta, no es que se acaba y aquí se acabó todo, es abramos esa puerta y ahora empieza otro proceso. Con esa misma naturalidad que uno abre una puerta y pasa al otro espacio, la misma naturalidad lo toman los animales. Entonces, cuando ellos tienen efectivamente mucho dolor físico, en algunas oportunidades piden asistir. Sin embargo, hay algunos, de hecho las comunicadoras también así lo documentan, que dicen, yo prefiero vivir este proceso porque siento que esto es parte de mi aprendizaje, y perfecto, así no se asiste.
Entonces hay algunos veterinarios, sobre todo los holísticos, que ahora están integrando incluso estas mismas asistencias terapéuticas de distinto tipo, en donde preguntémosle al animal qué es lo que quiere. ¿Quiere ser asistido o a lo mejor solamente quiere analgesia y quiere estar en su casa con lo suyo hasta el último momento? Nosotros tuvimos una gata, por ejemplo, que tuvimos también un veterinario maravilloso, el doctor Del Bono, que hasta el día de hoy se lo agradezco. Cuando yo estaba partiendo en esto, poco entendía, yo siempre había tenido perros, yo vengo del campo, entonces en mi vida había tenido gatos, pues se los comía los perros, entonces no podía. Y tuvimos nuestros primeros gatos. Y cuando ella estaba muy mal, muy mal, él nos dijo, ¿saben qué? Tengo la opción de dormirla, pero esta gata va a estar con ustedes por lo menos 3 meses más. ¿Qué les parece? Se la llevan a la casa, la regalonean, le dan cariño, amor, le hablan todos los días. Y empezamos a hacer, digamos, este trance. Y si en algún momento ustedes de verdad quieren, la podemos volver a revisar y la podemos asistir. Creo que ese tránsito, así como te pasó con tu gata, fue el de mayor aprendizaje que he tenido en la vida, porque fue un vivir el día a día, de agradecer cada día, y yo la veía a ella en gratitud, y empezamos a vibrar en esa frecuencia de gratitud, de vivir el día a día, decir, qué lindo que amanecí hoy día contigo, qué lindo que hoy día te pude ver de nuevo. Incluso cuando ella trasciende, fue un proceso que, si bien fue doloroso, fue te suelto, te agradezco, te permito partir. Y cuando se fue y después, bueno, la llevamos al crematorio y todo, hasta ese proceso yo sentía que esa vibra se quedaba conmigo, esa vibración de la gratitud. No la amarré con un hilito del dolor, sino que pude hacer que, si ese veterinario no me hubiese invitado a hacer ese proceso de trance, probablemente lo hubiese omitido. Entonces, si uno lo ve del punto de vista de los animales, su trascender es distinto al de nosotros. Nosotros vamos a echar de menos, ellos también, por supuesto, extrañan. Pero es tan importante cómo nosotros nos dispongamos energéticamente en estos últimos meses, los últimos días. Y si yo, desde la muy humilde opinión, pudiese dar un punto de vista, es eso, es entregarles a ellos en esos espacios. No que estoy sufriendo porque te vas, sino estoy agradecida y honro tu vida en cada paso hasta el momento en que estemos juntos, porque ha sido maravilloso estar en tu compañía. Entonces ese proceso, vivirlo desde otro lugar, también a ellos les ayuda a partir también en paz. Y de verdad que el rostro de mi gata, en este caso, era otro cuando partió. Y así hay animales que prefieren también. Ahora, y esto también lo dicen muchos veterinarios, cuando uno quiere asistirlo, también está la opción, incluso con la voluntad de ellos, pero yo sé que también aquí hay un tema súper delicado, porque hay muchas personas que dicen, yo no puedo, o sea, por favor duérmelo porque yo no puedo estar en este proceso, es demasiado doloroso para mí. Y no te imaginas la cantidad de veterinarios que te dicen lo mismo, te dicen, hasta el último momento, sobre todo los perros, con la cabecita mirando si va a estar o no alguien de su afecto, de su vínculo cerca. Entonces la invitación es quizá a que esos momentos que sean tan delicados y tan dolorosos, verlos desde otra perspectiva, verlo como, incluso asistiéndolos como una oportunidad de gratitud, de permitirles dar la mejor condición de vida hasta el último momento. Y si están en la casa, también permitir que ese tránsito sea desde el amor, hablándoles y permitiéndoles también partir en este tránsito que para ellos, como te decía, es pasar de un lugar a otro. Continúa la vida, pero de otra forma. Qué manera de entenderte, porque eso, yo les conté eso para ir a este punto, porque de verdad que uno se queda con una satisfacción y es como de alguna manera que permitir que ellos se vayan tranquilos, porque es como que se van con el permiso tuyo, porque uno finalmente la ama. Entonces, es la tranquilidad. De verdad que ahí como que uno puede sentir, percibir ese vínculo y ese amor que uno ha tenido con una mascota. Antes de seguir, qué bueno que lo nombraste por el tema del crematorio, porque ahora hay como servicio, está como mucho más conocido. Sí. ¿Y eso qué dicen los animales? ¿Están de acuerdo o no? Tú que los conoces más, ¿entiendes su lenguaje? ¿Sabes qué? Hay precisamente esto que conversábamos de el dolor versus el sufrimiento. Hay un apego a veces cuando uno tiene las cenizas, sobre todo, y es como, las tengo, honro esas cenizas, pero ¿qué voy a hacer con las cenizas? Las voy a dejar en mi casa y les voy a poner velita y me las voy a dejar 7 a 9 años. Es como un apego a ese, es como volver a mantener en esa frecuencia del sufrir. Quizá a lo mejor tenemos la opción de que, puede ser, hay personas que se hacen collar y todo, es otra forma, cada uno tiene su forma de vivir el duelo y eso es súper personal, no podría jamás dar una receta respecto a eso, sería poco respetuoso.
Pero sí he visto que efectivamente en aquellas comunicadoras que se comunican con animales que ya han trascendido, muchos de ellos dicen así como, si la ceniza no es necesaria, no estoy ahí, entonces estoy en otro lado. Y a veces perpetúa esa condición de dolor más tiempo. Incluso hay algunos que, digamos, hablan de bioenergética y es como no permitirles partir, cuando sobre todo el hecho de tener esas cenizas ahí, le rindes como culto a esa ceniza. Y eso quizá nos vuelve a plantear desde dónde lo estamos mirando a los animales, porque en este momento no están en la ceniza, están en otro plano, un plano de mucho más de disfrute, en fin. Entonces, cada cual tiene su forma de vivirlo, pero si uno pudiese dar un consejo sería eso, el permitir que, incluso si en los crematorios, darle otro sentido quizá a ese final. A mí me gusta lo original. Voltarlo, porque siento que se transforman. Vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra. Yo soy de la idea que también es una opinión muy personal, yo respeto también, pero también lo veo desde el punto de vista del humano. O sea, yo creo que uno tiene que volver, el alma se reencuentra, vuelve, retorna, y el cuerpo tiene que transformarse en la tierra, porque la tierra es vida. Exacto. Siento que sigue vivo. Yo los míos, cuando no sabía nada de esto, también los quemaba en su momento. Y tenía las ánforas ahí. Y las tuve por muchos años. Te prometo que era como que había un momento en que sentía como que esa esquina ya algo me pasaba. Hasta que un momento pesqué todas las ánforas, las llevé al campo y les dejé un espacio. Hasta yo sentí, claro. Que, okay, ¿Quién te hace jardines y pone una planta o pone un arbolito? ¿Y cómo está la Dalia? ¿Cómo se porta? ¿Ha portado bien? Está famosa. Creo que Dalia ha estado en cada uno de los eventos que nos hemos juntado. Sí, de todas maneras. Y está tomando apunte, yo creo, porque está muy no querrá agüita, ¿estará bien? No, está bien, ¿Está ya. bien? Sí. Está toda una rockstar. ¿Cuántos años tiene Dalia? Dalia tiene 7 años. 7 años ya. Sí. Mira, toda una mujer. Oye, todo esto, ¿está esterilizada? Está esterilizada. ¿No la casaste? No. ¿No? Dalia se esterilizó muy chiquita porque también pasa algo con, obviamente, lo biológico. Dalia, al ser un perro de gran tamaño, entenderán que su aroma llega a más lugares, entonces el primer celo fue todo un tema, pero Dalia estaba también siendo mi perra de asistencia emocional. Y eso también la distraía mucho. Y también por su salud, cuando nosotros conversamos con los médicos, siempre recomendaron esterilizarla desde muy chiquitita. No fue opción, como algunas personas dicen, como, uy, tener una camada, que los hijos, que eso. Hubiese sido un sueño muy romántico, pero había que poner los pies en la tierra también. No eres abuelo, no has sido abuelo. Y no lo seré tampoco. No ha sido abuelo. Oye, antes de seguir, yo quiero recomendarles en otra oportunidad, porque tú vienes de Santiago, pero yo sé que tienes un nexo importante acá en nuestra provincia de San Antonio, pero también para ti, porque tengo un dato súper bueno, y para usted, sobre todo cuando ya vienen ya estas fiestas de fin de año, y el bling bling, y el brillo, y todo eso, tengo un dato súper importante. Bazar Vintage, una línea de vestuario espectacular, premium, ya hay que aportar al cambio climático, por lo tanto hay que aprovechar de darle una nueva oportunidad al vestuario, pero este es premium. Incluso hay muchas cosas, artículos que vienen con etiqueta. Estilo premium en vestuario lo pueden encontrar en la calle El Sauce, 476 en Yoyeo, y Facebook de su dueña, la propietaria que la atiende ahí con mucho cariño, Karin Seifer Pessoa. Instagram la puede ubicar en Pessoa Karin. Y obviamente también quiero mandar un saludo a Ayep, su sede de San Antonio, porque Ayep ya está en su proceso de admisión año 2026, año académico. Ha sido un gran aporte a la comuna de San Antonio, porque le ha dado una oportunidad a muchos jóvenes adultos y adultos mayores de cumplir el sueño de tener un título profesional. Este año cumple 60 años de historia, así que toda la información en www.ayep.cl, o también en su sede acá, muy cerca de nuestro estudio acá en el salón. Ahora la pregunta yo creo que muchas personas se están haciendo. ¿Cómo es esto de la terapia? ¿Se trabaja con la mascota? ¿Se trabaja con el amo? ¿Ambos? ¿Presencial? ¿A distancia? ¿Cómo es? Yo quiero una terapia holística para mi mascota. ¿En qué consiste? Consiste en, podemos trabajarlo de dos formas. Directamente con el animal, dependiendo si lo tolero o no. Por ejemplo, a los gatos, imagínate, le pongo un imán al gato. Le carga, no está dentro de su habitualidad.
Entonces se puede trabajar directamente con el animal o se puede trabajar con el tutor. Y funciona extraordinariamente igual de preciso con el tutor. Y hay una cosa súper bonita, una técnica que es la que más utilizo, por ejemplo, para este tipo de sesiones, que es la de la liberación emocional. Es una técnica que básicamente un psiquiatra norteamericano, el Dr. Bradley Nelson, acuñó hace ya los años 90, y que sus bases a su vez están en otro quiropráctico de los años 70, en donde lo que hace es que hay un testeo muscular. Y esto voy a ir un poco más atrás. Las emociones, el cuerpo también las siente, pero no las recuerda todas, ¿cierto? Entonces hay parte de esa memoria que queda en el cuerpo y la cabeza o los olvida. Pero la cabeza tiene un archivador extraordinario. Todo lo que ocurre lo guarda. Y en esta técnica lo que hace es que permite que el subconsciente de la persona o del animal responda con un testeo muscular. Entonces, el animal, por supuesto, no va a cortar una extremidad ni te va a decir. Entonces, eso sí se puede hacer a través del testeo con el cuidador. Entonces, uno le hace las preguntas al cuerpo del cuidador intencionando, básicamente, la frecuencia vibracional del animal. Ahí es cuando, el cuerpo funciona como péndulo. Exactamente, el cuerpo funciona como péndulo. Y él le puede dar la información. Entonces, por ejemplo, le voy a preguntar, en este caso a Manuel, y yo lo acuesto en una camilla y es como el biomagnetismo. ¿Visto que se hace un acortamiento en una extremidad del cuerpo? Eso es un tipo de testeo muscular, hay muchos tipos. O sea, la pregunta es hacia la mascota, pero responde el cuerpo. Responde el cuerpo del tutor. Del amo, del tutor. Exactamente. Y esto es única y exclusivamente cuando no se puede trabajar directamente con la mascota, ¿no? Cuando no se puede trabajar directamente. Esto ocurre mucho por los gatos, por ejemplo, que uno, sobre todo cuando es nuevo y no lo conoce o se va a arrancar, no les gusta que los toquen generalmente y son mucho más pulcros en el manejo energético. Entonces no es llegar y tocarlo. A su vez hay perros, por ejemplo, que han tenido más experiencias traumáticas y por lo tanto el vincularse o acercarse directamente a ellos puede ser incluso más riesgoso para el terapeuta, y definitivamente para ellos no es cómodo que los toquen. Entonces, en esos casos uno respeta su espacio y trabaja con el tutor. Y en los casos que se puede trabajar directamente con el animal, uno lo puede hacer ya sea kinestésicamente, con las manos, por quienes tenemos más entrenamiento, o radiestésicamente. Uno puede ocupar varillas de radiestesia, péndulos de radiestesia, péndulos universales. O sea, la radiestesia es un muy buen elemento para sensar directamente sobre el animal sin tocarlo y sin que se genere ningún tipo de claustro, digamos, en su movilidad. ¿Y cuáles son las preguntas más comunes en este tipo de terapia? Generalmente... Para conocer el estado emocional de la mascota. Generalmente es la raíz. Aquí voy con esto. Por ejemplo, mi compañero animal es muy ansioso, todos los días llega y masca calcetines y todos los días termino con una ropa. Entonces no entiendo por qué, porque yo lo saco a pasear, yo hago esto, en fin, perfecto. Entonces hay dos cosas que se revisan. Uno, si hay alguna emoción atrapada en el cuerpo que esté vinculándose a esa conducta, el cuerpo va a indicar, en este caso el del tutor o el del animal, en qué parte del cuerpo se encuentra atrapada esa emoción, y lo que se hace a través de la misma elemento que uno ocupe, ya sea con imán o con péndulo, lo que fuere, liberar esa emoción, equilibrar ese centro energético que está ahí en bloqueo, está ese flujo ahí con el topecito, y permitir que nuevamente el flujo energético vuelva a su lugar. Lo que permite esta técnica, básicamente cuando uno la aplica con animales, es que cuando uno encuentra la emoción, el animal te explique por qué está esa emoción ahí. Entonces ahí es cuando se aplican las técnicas de comunicación animal, porque te puede decir, tengo miedo, perfecto, ¿por qué tienes miedo? ¿Dónde está ese miedo? Está aquí en el riñón. ¿Y por qué? ¿Cuándo empezó? Entonces ahí te empieza a decir por qué, el origen de. Entonces esta técnica ayuda muchísimo, sobre todo cuando hay emociones que han de alguna forma condicionado la conducta del animal durante muchos años, y uno, aunque ha ido a etólogo, ha ido a, por ejemplo, no sé, pues a quiropráctico o a médico, a traumatólogo, veterinario, y no dan con el origen de esto. Y Bradley lo que hace, digamos, en este libro, que es El Código de la Emoción, que es un libro que se ha utilizado bastante hace ya muchos años para quienes trabajamos con emociones animales, es precisamente eso, llegar al origen de esas emociones que de alguna forma condicionan la conducta animal sin tener una causa física veterinaria detrás, digamos. Dolores que no entiendes porque la radiografía está normal, tumores que no entiendes porque nos han alterado los exámenes de sangre. Hay una causa que tiene que ver con un origen emocional. Qué interesante, ¿eh? Hoy Sí. tendríamos muchos programas para conversar con Katia. Se me va muy rápido el tiempo, pero no quiero, porque si no todos los que tenemos gatos me van a retar después, no preguntarle por los gatos.
Pero efectivamente los gatos son especiales. Yo lo creo, pero quiero escuchar la opinión de una profesional, que efectivamente los gatos sí tienen esa capacidad de ver seres queridos que se han ido, ven otras dimensiones y que su forma de ser son, obviamente, ellos son súper independientes, ellos van cuando quieren estar con el dueño, la cama de uno no es la cama de uno, es la cama de ellos y te dan permiso para estar con ellos. Las características principales al aplicar este tipo de terapia, pero a los gatos, que son, me imagino, diferentes a los perros. Claro, ahí sí o sí el tutor, yo diría que en el 100% de los casos. Y lo que sí puede hacer uno es trabajar con modelos, que lo he hecho con algunos gatitos en estricto rigor, por ejemplo, que justo toca un tutor, me ha tocado un par que me dice, prefiero, no me gusta que me toquen, puede ser que lo hagas con él, pero a él no le gusta que lo toquen, no se me ocurre cómo. Entonces, en esos casos uno trabaja con tablas, con tablillas, tablillas con la fotografía del animal, y uno conecta con la energía del animal y a través de radiestesia nuevamente puedes ir testeando lo mismo que haces con la persona, con el animal, pero en un ambiente neutro, que es a través de la fotografía del animal de cuerpo completo. De esa forma podemos ir viendo hasta los bloqueos. Esa forma es más amigable, sobre todo con los gatos. Y me pasa muy seguido, que a veces puedo ir a las casas, digamos, y en la mayor parte del tiempo lo trabajo a distancia, que funciona con una precisión igual como si fuese presencial. Y pasa que estoy en esto, rastreando y escribiendo qué es lo que estoy encontrando, qué sé yo, y de repente veo que mi tío está aquí dando vueltas, los gatos generalmente se empiezan, pero es un acercamiento voluntario, ellos se van a acercar. Y pasa de repente que durante este mismo proceso, cuando estoy en esa medición de radiestesia, me ha pasado un par que se pone aquí y dicen, ok, ya, cénsame, a mí, directo, con el permiso. Distinto es generalmente con los perros tienen otro comportamiento que es mucho más chiquilla buena, más entregado. Saber de mí, entonces se sienta. Conversemos directamente. En la falda. Qué entretenido, qué entretenido. Te felicito por esta hermosa labor que estás haciendo. Creo que hemos aprendido mucho. Yo me voy con demasiada información, voy a empezar a interpretar. Voy a empezar ahí a ver qué es lo que dice mi gato y mi perro. ¿Alguna reflexión, Manuel, sobre todo lo que hemos compartido en esta noche? Sí, me llevo muchas preguntas a la casa. Me gustaría saber dónde poder encontrarte para poder hacerte esas preguntas, porque tengo muchas dudas, tengo muchas consultas sobre todo el proceso de... que yo lo que decía, esa estela que dejan las personas y que al fin y al cabo las mascotas siguen transitando en ella y viviendo en ellas. Desde los sabores, las comidas, las rutinas, y creo que desde ahí también hay un enfoque donde las podemos entender y acompañar también a ellos. Pero también hay una duda que me queda, que creo que no es poco crucial o poco importante, que es el proceso de las enfermedades de los tutores y cómo les va afectando a ellos un proceso de enfermedad. Cuando termina con muy buenos resultados, como una sanación total, o cuando esta sanación es mucho más lenta y hay recaídas, o cuando ya termina con la partida. Partidas voluntarias por los tutores o partidas involuntarias. Como ahí dejo abierta también la gama. Y no sé si tenemos el tiempo para escuchar un poquito de eso. Pero muy breve, porque tenemos que terminar el programa porque ya vienen a cerrar el salón. ¡Oh, no! Así, pero muy breve, quizá para que no se vaya Manuel con esta duda. ¿Quieres saber puntualmente si es que es posible que eso pueda ayudarse de alguna forma? En particular, ¿cómo lo van viviendo ellos? Porque generalmente en un proceso de sanación, sea de salud mental o sea de salud no mental, por así decirlo, hay recaídas. Como esas recaídas energéticas, recaídas físicas o recaídas mentales van afectando a la mascota en el proceso del tiempo. Pensando también que la salud mental no es algo de que voy a una sesión psicológica, psiquiátrica y me sané porque me dio un medicamento, sino que es un trabajo constante en el tiempo. Tal cual. Primero, es sin juicio. Jamás un animal dice, otra vez, amigos, ya lo superamos. Eso no va a pasar jamás en un animal. Otra vez lo mismo. Estaba pensando justamente en las personas que están en proceso de tratamiento oncológico, que sobre todo no todos los cuerpos responden de la misma forma, y hay gente que luego de una quimioterapia, por ejemplo, viene bien, como otras que vienen mal. Entonces, claro, al regresar y encontrarse con su mascota, dice, oye, pero te fuiste bien, yo estoy interpretando ya, pero te fuiste bien y ahora mira cómo pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué fuiste a ese lugar? Claro, mira cómo te dejaron. Entonces, claro, sin juicio, eso es lo primero. Entonces, eso es muy lindo porque en ningún momento ellos emiten juicio respecto a eso. Esta vinculación que te contaba yo al principio de cómo ellos pueden de alguna forma apañarnos con mucha conciencia de lo que los pueblos originarios llaman conciencia de unidad. Estamos conectados, o sea,
increíble porque ahora la física cuántica, y que le ha puesto todo el empeño en explicar lo que 5.000 años nos llevan diciendo los pueblos originarios, de que estamos conectados, de que somos uno, que efectivamente la mejor forma que tenemos de ayudarnos entre nosotros es cada uno tomar conciencia, de irse ayudando en estos pequeños pasos. Los animales saben, si en algún minuto recaíste, está perfecto, volvamos a levantarnos y volvemos a trabajar. Ocurre que efectivamente cuando cuando no hay gestión emocional de esa emoción que venimos trabajando, es más factible que los animales somaticen. Pero es distinto cuando una persona hace, gestiona, se lo trata, perfecto, mejoró, y después vuelve, no importa, amigo, yo te banco porque esto lo vamos trabajando juntos. Es distinto, como ellos lo van procesando. Esa vinculación permite episodios de descanso, por así decirlo, ¿cierto? Es distinto cuando yo estoy haciendo algo por mí y mejoro y después, bueno, tengo mi recaída, puede pasar. Pero es distinto cuando una persona no tiene ninguna conciencia de eso. Y eso es lo que más rápidamente termina acompañando o somatizando. Deberíamos aprender de ello en ese sentido, ¿no? Perfecto. Absolutamente. Bueno, comparte igual lo vamos a compartir nosotros en nuestras publicaciones, pero para que Manuel se vaya con todos los datos hoy día, esta noche, tus redes sociales, tu página web. Alma Pangea. Alma Pangea me pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Instagram como página web. Y las distintas sesiones que podemos hacer, dudas, me pueden escribir al Instagram, sabes que no sé si esto le puede servir, perfecto, porque todas las dudas son bienvenidas, no tenemos por qué partir de la premisa de que yo sé incluso qué tipo de sesión, perfecto, toda duda es bien agradecida. Perritos, gatos, conejos, caballos. Increíble, wow. Interesante. Vamos a juntarnos otro día. Sí, con un café. Sí, bueno, salud por ustedes, salud por el amor de los Gracias, animales, por esa comunicación especial que hemos aprendido. Muchas gracias por Gracias darte a el tiempo de ustedes. venir y a compartir con nosotros. El salón. Muchas gracias. Salud. Salud.